No todas las historias que escuchas son solo productos de la imaginación. Algunas de ellas, las más perturbadoras, tienen raíces profundas en la realidad. Hay acontecimientos que desafían la lógica, sucesos que las palabras apenas pueden describir, pero que han dejado cicatrices en quienes los vivieron. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de terror, es un eco de lo que realmente sucedió. Si lo crees o no, eso depende de ti. Pero recuerda, a veces, el miedo más verdadero proviene de las cosas que no podemos explicar. Prepárate para enfrentar lo inexplicable. Historia 1: El silencio mortal. Aquella tarde de verano estaba inusualmente tranquila. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, pintando el cielo de un suave naranja que se reflejaba en las aguas del lago aislado. Joao, un pescador experimentado, eligió ese lago remoto precisamente por su tranquilidad, lejos del bullicio de la ciudad y de las distracciones del mundo moderno. Todo lo que quería era un día de paz, solo él y la naturaleza. Mientras preparaba sus cosas en la orilla, el silencio era casi palpable. No se escuchaba ningún sonido de animales, ni siquiera el susurro de las hojas. Solo el suave sonido del agua golpeando la orilla del lago. Era extraño, pero Joao no le prestó mucha atención. Quizás era exactamente lo que necesitaba, una calma total, un silencio que pudiera limpiar su mente. Lanzó su línea al agua, sintiendo la suave brisa en su rostro. El tiempo parecía pasar lentamente, como si el propio lago estuviera marcando las horas perezosamente. Después de un tiempo, algo tiró de su línea. Joao sonrió, pensando en una buena captura, pero cuando comenzó a enrollar, sintió una resistencia extraña, como si algo estuviera luchando ferozmente por no ser llevado a la superficie. Con fuerza, tiró de la línea y, para su sorpresa, no había ningún pez. La línea estaba enganchada en algo pesado, pero cuando finalmente la sacó, lo que emergió de las aguas profundas lo hizo retroceder instintivamente. Era una vieja muñeca, desgastada por el tiempo, sus ojos de vidrio vidriosos mirándolo fijamente. ¿Cómo había llegado allí? Y, lo más importante, ¿por qué estaba enganchada en su línea? Una sensación de incomodidad crecía dentro de él. El silencio a su alrededor ahora parecía opresivo, como si el lago estuviera guardando un secreto oscuro. Intentó ignorarlo, arrojando la muñeca de nuevo al agua y lanzando su línea nuevamente. Pero con cada lanzamiento, algo lo perturbaba. A veces, era un movimiento extraño en el agua, como si algo estuviera nadando justo debajo de la superficie. Otras veces, era una brisa fría que surgía de la nada, haciendo que la piel de Joao se erizara. La noche cayó, y con ella, una oscuridad densa, sin luna ni estrellas. Joao debería haber recogido sus cosas y vuelto a casa, pero algo lo detenía. Una curiosidad morbosa lo mantenía atrapado en ese lugar, como si el lago tuviera un poder sobre él. Y entonces, lo escuchó. Un sonido sutil, proveniente del centro del lago. Parecía un susurro, un murmullo bajo que crecía lentamente, resonando en el silencio absoluto de la noche. Joao se acercó a la orilla del lago, intentando escuchar mejor. El sonido se intensificó, y ahora podía distinguir palabras. Eran súplicas, pedidos de ayuda en una voz que parecía distante, como si viniera de otro mundo. El terror se apoderó de él, pero sus pies estaban enraizados en el suelo, incapaces de moverse. De repente, algo emergió del agua, rápido y silencioso. Joao apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser arrastrado hacia el lago, sus manos tratando de agarrarse a la tierra, pero siendo arrastrado con una fuerza irresistible. El último sonido que escuchó antes de ser tragado por las aguas oscuras fue el mismo susurro, ahora más claro, como si estuviera justo a su lado. Cuando la policía encontró su barco abandonado a la mañana siguiente, no había ninguna señal de Joao. Solo sus cosas estaban allí, intactas, y la línea de pesca aún estaba en el agua, ahora atrapada en una vieja muñeca que flotaba suavemente en la superficie, sus ojos de vidrio vueltos hacia el cielo, como si estuviera esperando a la próxima víctima. Historia 2: La presencia sombría. Diego siempre había sido un apasionado de la pesca nocturna. Creía que los peces más interesantes salían de noche, cuando el mundo estaba en silencio y los sentidos estaban más alertas.
Aquella noche, decidió explorar un río que pocos conocían, escondido en el corazón de un denso bosque. El lugar tenía una reputación oscura, pero Diego no era del tipo que se dejaba intimidar por las leyendas locales. Para él, el misterio era parte de la aventura. Siguió el sendero hasta llegar a la orilla del río. La luna llena brillaba intensamente, iluminando las aguas tranquilas que reflejaban los altos árboles a su alrededor. El ambiente era sereno, casi invitante. Diego montó su equipo con la precisión de quien ya lo había hecho 1000 veces, lanzando la línea al agua y acomodándose en un tronco caído para esperar. El tiempo pasaba lentamente, pero a Diego no le importaba. Estaba absorto en el suave sonido del agua corriendo, en el balanceo de los árboles con el viento. De repente, su caña dio un tirón. Algo grande había mordido el anzuelo. Con una sonrisa, comenzó a tirar de la línea, sintiendo la resistencia de lo que parecía ser un pez grande y fuerte. Pero a medida que acercaba su captura a la superficie, algo empezó a parecer extraño. El peso en la línea era irregular, como si estuviera tirando de algo más que un pez. Cuando finalmente pudo ver lo que había pescado, la sangre se heló en sus venas. No era un pez. Era una red de pesca antigua y enredada, cubierta de lodo y suciedad. Sin embargo, lo que estaba atrapado dentro de ella era lo que más aterrorizaba a Diego, restos de un cuerpo humano, o lo que parecía ser. El rostro desfigurado y los huesos expuestos estaban envueltos en la red, y la piel estaba ennegrecida por el agua estancada. Pero lo más perturbador fue la mirada vacía que parecía mirarlo, como si el alma de ese cuerpo todavía estuviera atrapada allí, en las profundidades del río. Diego retrocedió, intentando deshacerse de la red y de lo que quedaba del cuerpo, pero sus manos temblaban tanto que casi no podía soltar la línea. ¿Qué era eso? ¿Un accidente? ¿Un asesinato? Su corazón latía aceleradamente mientras su mente luchaba por procesar lo que tenía frente a él. Finalmente, con un esfuerzo desesperado, arrojó todo de nuevo al río, como si quisiera borrar ese momento de la realidad. Pero el terror apenas comenzaba. Tan pronto como la red se hundió de nuevo en las aguas oscuras, el río, antes tranquilo, comenzó a agitarse violentamente, como si algo en las profundidades se estuviera moviendo. Se formaron olas de la nada, y el sonido del río cambió de suave a algo grotesco, como si criaturas invisibles estuvieran nadando frenéticamente debajo de la superficie. Diego se congeló, el pánico apoderándose de él. Sabía que necesitaba salir de allí, pero sus pies parecían pegados al suelo. Entonces lo sintió. Algo frío, húmedo, agarrando su tobillo. Cuando miró hacia abajo, vio una mano esquelética saliendo del agua y sujetando su pierna con fuerza. Gritó, intentando liberarse, pero la mano tiraba con una fuerza inhumana, arrastrándolo hacia el río. En un último esfuerzo, Diego intentó agarrarse al borde del tronco, pero el tirón fue demasiado fuerte. Fue arrastrado hacia el agua, sus gritos ahogándose en el sonido de las olas. Las aguas del río lo tragaron, y el silencio volvió rápidamente, como si nada hubiera sucedido. A la mañana siguiente, el río estaba tan tranquilo como siempre. No había señal de Diego ni de ninguna lucha. Solo una caña de pescar abandonada en la orilla, con la línea aún extendida en el agua. Si estas historias ya te están dando escalofríos, imagina lo que más tenemos guardado para ti. No pierdas más tiempo, suscríbete ahora y asegúrate de que no te perderás ninguna de las próximas narrativas que te harán perder el sueño. No querrás quedarte fuera. Historia 3: El último lanzamiento al mar. Carlos era un marinero experimentado, conocido entre los pescadores de su aldea por su valentía para enfrentar las aguas más traicioneras. Esa noche, decidió que haría algo que nadie más se atrevía: pescar en aguas abiertas durante una tormenta que se avecinaba. Siempre creyó que los peces más grandes aparecían en los momentos más peligrosos, y quería una captura que nadie olvidara jamás. Con el barco listo y su equipo preparado, Carlos partió solo hacia el horizonte, mientras el cielo comenzaba a llenarse de nubes oscuras y amenazantes. El viento soplaba con fuerza, y las olas crecían cada vez más. Pero él estaba decidido. El mar, para él, era como un viejo amigo que a veces se enojaba, pero nunca lo traicionaría.
Cuando llegó a un área que creía perfecta, lanzó su línea al mar agitado, sujetándose con fuerza mientras el barco se balanceaba violentamente. El tiempo pasaba, y la tormenta se intensificaba, pero Carlos no retrocedía. Sabía que había algo grande allá abajo, algo que valdría la pena el riesgo. De repente, la línea tiró con una fuerza inesperada, casi derribándolo. Carlos se aferró con todas sus fuerzas, su corazón acelerado, imaginando el tamaño del pez que estaba a punto de capturar. Pero mientras luchaba para llevar su captura a la superficie, algo comenzó a parecer muy mal. El agua alrededor del barco comenzó a girar, como si se estuviera formando un remolino, pero eso no era lo peor. Sintió un frío penetrante, algo que no provenía del viento o la lluvia, sino del propio mar. Cuando finalmente vio lo que estaba atrapado en su línea, una sensación de puro terror se apoderó de él. Emergiendo de las profundidades, no era un pez, sino una figura humana, enredada en la línea de pesca. La piel pálida e hinchada por el agua, los ojos vacíos y la boca abierta en un grito silencioso. Carlos intentó soltar la línea, pero parecía que la figura estaba atrapada, sujetándola con una fuerza inexplicable. Era como si la muerte misma se estuviera aferrando a él, negándose a volver a las profundidades. Desesperado, intentó cortar la línea, pero antes de que pudiera hacer algo, la figura comenzó a moverse. Lentamente, subió por la línea, acercándose cada vez más al barco. Los ojos muertos parecían fijarse en Carlos, y sintió como si lo estuvieran arrastrando hacia ese vacío sin vida. El mar, que antes parecía su aliado, ahora estaba en su contra. El barco comenzó a hundirse, arrastrado por el peso de la figura que emergía. Carlos gritó pidiendo ayuda, pero su voz fue ahogada por el rugido de las olas y los truenos que rasgaban el cielo. Luchó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. La figura, ahora completamente fuera del agua, extendió la mano y agarró el brazo de Carlos con una fuerza que nunca había sentido antes. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo quedó en silencio. El barco, la tormenta, la figura, todo desapareció, como si nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, cuando los pescadores del pueblo salieron al mar, solo encontraron restos flotando. Entre ellos, una única señal de Carlos, su cuchillo de pesca, clavado en la tabla que aún flotaba en el agua. No se encontró ningún cuerpo, ningún barco, nada más. El mar, que tantas veces había sido su refugio, lo había reclamado de vuelta. Y en sus aguas oscuras, el último lanzamiento de Carlos quedó marcado como una advertencia para todos los que se atrevieran a desafiar lo que vive en las profundidades. Historia 4: El anzuelo que nunca debió usarse. Rafael era un pescador como pocos. Conocía todos los trucos, todas las técnicas, y tenía un don especial para encontrar el anzuelo perfecto. Pero había una historia que siempre lo había intrigado, algo que escuchó de su abuelo cuando era niño. Un anzuelo especial, único, capaz de atraer los peces más raros y valiosos, pero que también traía una maldición. Nadie que lo usara volvía para contar la historia. Curioso y audaz, Rafael nunca creyó en supersticiones. Para él, era solo una leyenda creada para asustar a los más jóvenes. Entonces, cuando un viejo marinero le ofreció un anzuelo extraño, hecho de un material que no podía identificar, lo aceptó sin dudar. El hombre lo advirtió, con una expresión seria: este anzuelo fue hecho para atraer lo peor del fondo del mar. Úsalo bajo tu propio riesgo. Rafael se rió, agradeció y partió hacia el mar. La idea de capturar algo extraordinario lo emocionaba, y no podía esperar para probar el nuevo anzuelo. Al llegar a un punto aislado, lejos de la costa, preparó su equipo y, con una sonrisa confiada, lanzó el anzuelo a las aguas profundas. Por un tiempo, no sucedió nada. El mar estaba en calma, y la noche cayó sin grandes eventos. Pero entonces, la línea comenzó a moverse, despacio al principio, y luego con una fuerza casi sobrehumana. Rafael sintió el tirón y supo que había algo grande allá abajo. Algo que jamás había imaginado. Se aferró con fuerza a la caña, pero lo que estaba atrapado en la línea tiraba con una intensidad brutal. El barco comenzó a balancearse, y el mar, antes tranquilo, se agitó violentamente. Rafael luchaba por mantenerse en pie,
pero la fuerza en la línea parecía querer arrastrarlo al fondo. De repente, la línea se aflojó y pensó que había perdido la captura. Pero cuando comenzó a enrollarla de nuevo, vio que algo estaba mal. El anzuelo, que debería haber traído un pez, estaba trayendo otra cosa a la superficie. Algo pesado, oscuro, como una sombra que crecía en el agua. Cuando finalmente pudo verlo, su corazón casi se detuvo. Lo que emergió no era un pez, sino una criatura deforme, una mezcla grotesca de formas que no tenían sentido. Tentáculos cubiertos de escamas, ojos que parecían salir de pesadillas, y una boca llena de dientes afilados, mucho más grande de lo que había visto jamás. La criatura parecía hecha de oscuridad, como si el mal puro hubiera tomado forma. Rafael intentó soltar la línea, pero la criatura avanzó, demasiado rápido. Subió por el barco, sus tentáculos agarrando los lados, y en un segundo estaba sobre él. La mirada de la criatura era hipnótica, llena de una malicia antigua, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Rafael agarró la radio del barco y pidió auxilio a la guardia costera, pero no hubo respuesta. Gritó, pero el sonido se perdió en las olas que golpeaban furiosamente contra el barco. La criatura envolvió a Rafael con sus tentáculos y sintió la fuerza aplastante apretando su cuerpo. Intentó luchar, pero era inútil. El último sonido que escuchó fue el crujido de los huesos, seguido de un profundo silencio. A la mañana siguiente, cuando encontraron el barco a la deriva, no había señal de Rafael. Lo único que quedaba era el anzuelo, ahora atrapado en la punta de la caña, goteando un líquido oscuro que nadie pudo identificar. Lo llevaron de vuelta a tierra, pero nadie se atrevió a tocarlo. El anzuelo, tan inocente en apariencia, fue encerrado en una caja, escondido para que nadie más pudiera usarlo. Pero el mar nunca olvida. Y en la oscuridad de las profundidades, algo aún se movía, esperando la próxima vez que el anzuelo fuera lanzado. Y cuando eso sucediera, el mar reclamaría otra alma. Si eres como nosotros y te encanta explorar los rincones más oscuros de la mente, donde lo desconocido espera para sorprenderte, entonces este es tu lugar. Aquí, las historias nunca terminan bien y el miedo es nuestro compañero constante. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras próximas narrativas aterradoras. Déjanos guiarte por más de estos oscuros viajes, donde cada nueva historia es más aterradora que la anterior. ¿Estás listo para enfrentar lo que viene? Únete a nosotros, si tienes valor. Se necesita la paciencia de un pescador, sentado a orillas de un río, esperando en el silencio. Solo así es posible atrapar las oscuras verdades que se esconden en las profundas y traicioneras aguas entre líneas. Así es la mente humana, un laberinto de sombras y secretos, donde la luz no siempre llega.